Filofanita, hoy venimos a hablar de la culpa, de cuando nos sentimos culpables. Y vamos a descubrir qué es la culpa, por qué se produce la culpa, cómo actuamos respecto a ella y cómo puedo afrontar esa culpa que siento. Antes, en el video de víctima y responsable, ya hablamos de la culpa, pero hablamos de la culpa cuando la situamos en otra persona. Tú eres culpable y pobrecita yo que me está pasando esto. Ahí también hablamos de la culpa cuando me culpo a mí mismo. Y entonces entramos en este tema. Cuando nos sentimos culpables. ¿Tú alguna vez te has sentido culpable? Yo sí. Y de hecho, ahora mismo pues hay una culpa allí que vengo arrastrando y de la que te voy a hablar un poquito más adelante. Lo primero, vamos a definir qué es la culpa. Consiste en la omisión de la conducta debida para prever y evitar un daño, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia. Pero este concepto es más como el de lo declaro culpable, ¿no? O sea, y normalmente nosotros no nos vemos en un juicio en el que nos declaran culpables o no. Y este concepto va como más hacia allá. Por eso es importante saber cuándo nos sentimos culpables en la vida. Y bueno, normalmente nos sentimos culpables cuando rompemos o creemos que hemos roto con alguna norma o algún significado que puede ser personal o un significado social, una norma social de tipo ético, natural, religioso, sexual, existencial. Cuando nosotros sentimos que hemos roto con una norma, cuando actuamos de una manera en la que consideramos que no es correcto lo que hicimos o lo que dejamos de hacer y entonces nos sentimos mal por eso que hicimos o eso que dejamos de hacer. Pero es importante en la culpa que nos sentimos culpables cuando nosotros creemos en esa norma, porque la norma puede existir, pero si tú no crees en ella no te va a hacer sentir culpa, y eso pasa, lo ves mucho en contrastes culturales, en donde la gente, los kamikazes, que se explotan y matan a un gentío, ellos no se sienten culpables por hacerlo, porque dentro de su cultura eso no está mal, más bien eso es venerado. Entonces la culpa tiene que ver mucho con nuestras creencias y con lo que nosotros aceptamos. Entonces, ¿por qué se produce la culpa? Como te estoy diciendo, es un sentir de origen social. La sociedad nos va inculcando ciertas creencias culturales que son las que nos hacen o nos llevan a sentir o no culpa. Y esto se hace para adaptar nuestra conducta a una sana convivencia dentro de esa sociedad. Su base sólida está en los valores, en las costumbres y en los recuerdos que integramos a lo largo de nuestra vida y sobre todo durante los primeros años de vida. O sea, si tú naciste en una cultura musulmana y luego te vienes a Occidente, probablemente vas a conservar mucho más lo que aprendiste dentro de tu cultura musulmana, donde las mujeres tienen que estar tapadas y son vistas de cierta manera, a lo que significa o cómo es vista la mujer dentro de esta cultura occidental, porque lo que tú aprendes en los primeros años se solidifica muchísimo. Entonces, para indagar en el origen de la culpa, es importante ver en nuestro interior y ver en nuestro pasado porque siempre la culpa viene de dos tipos de experiencias que están en nosotros. La primera experiencia es la crianza y los valores aprendidos durante la infancia, porque esto se dan para, como te digo, para poder adaptarnos a la sociedad y que evitemos actuar por impulso. A nosotros nos crían de cierta manera y nos inculcan ciertos valores para eso. Pero la otra forma en la que se genera la culpa, y bueno, esos valores y esa crianza que nos dan, si nosotros rompemos con ellos, pues nos sentimos culpables, porque creemos en ellos. Pero luego también está la culpa que viene de los reproches y de las expectativas forzadas que otras personas pueden tener sobre ti y tú te sientes culpable porque no cumples con la expectativa de esa persona. Creas o no en eso, probablemente es que quieras mucho a la persona, pero quizás lo que esa persona te está exigiendo ser no es algo en lo que tú crees. Pasa mucho, por ejemplo, cuando tu papá quiere que tú seas médico.
Tú te sientes culpable por no querer ser médico, pero es que realmente tú no quieres ser médico. El que quiere que sea médico es tu papá. Entonces, en este caso, esa persona que te reprocha se convierte en un culpador y nos crea una cárcel mental que nos evita hacernos responsables de liberarnos de esa culpa, porque tú me sometes a que yo tengo que hacer esto y eso hace que yo no me dé cuenta que yo soy responsable de sentirme o no culpable por algo y de ver las cosas de cierta cosa o de otra. Y eso también hace mucha mella en nuestra autoestima y nuestra autovaloración, porque sentimos que no estamos cumpliendo con la expectativa de otro y nos sentimos mal por eso. Entonces, solo siento culpa cuando considero que he faltado a una norma social en la que yo creo, que yo comparto, una norma que yo acepto. Lo que pasa es que a veces el diferenciar lo que yo acepto a lo que el otro me impone es complicado, porque yo me creo tanto el discurso del otro que creo que es mi discurso. Y ahí es donde tienes que mucho estudiarte a ti mismo, analizarte a ti mismo para ver pues qué es realmente lo que tú piensas y qué es realmente lo que tú crees, lejos de lo que la otra persona piensa y cree. Entonces, por ejemplo, si tú puedes sentir culpa si tú eres infiel a tu pareja, siempre que tú veas que la infidelidad esté mal y que tú consideres que quieres ser fiel. Entonces, si tienes más de 30 años y no te has graduado, te puedes sentir culpable siempre que tú creas que antes de los 30 años debías haberte graduado. Y que tengas más de 35 años y aún no tengas hijos, siempre que tú pienses que tener hijos es importante y que es algo que tú quieres hacer en tu vida. Entonces te vas a sentir culpable si no lo haces. Y estos tres ejemplos generalmente vienen mucho del exterior hacia nosotros. Entonces, ante la culpa, yo puedo actuar de dos formas. Yo puedo actuar de manera funcional o de manera disfuncional. De manera disfuncional actúo cuando la culpa solo genera una explicación de mi parte, una justificación o una excusa. Y yo no me hago responsable de eso que está sucediendo. Soy la víctima. Y entonces no hago nada por eso que yo hice o dejé de hacer que me hace sentir mal, sino que simplemente, yo tenía que haber hecho esto. Y ya. Y ahí lo debía haber hecho. Me siento mal por no haber hecho esto. Sí, me siento mal, pero no haces nada por hacerlo. Y luego la culpa funcional está cuando tú percibes la culpa como una alerta, como algo que te dice, oye, mira, eso que hiciste o dejaste de hacer no estuvo bien. Y entonces tú actúas para remediarla. O sea, cuando te dice que mira, acuérdate que eso no se hace. Y entonces tú dices, bueno, es verdad. Y actúas de una manera distinta. Ahí es cuando es funcional. Entonces te quiero dar un ejemplo que nos pasa muchísimo. Y es cuando, por ejemplo, tú tienes que limpiar tu casa este fin de semana. Y tu cita este fin de semana es con limpiar la casa. Pero resulta que te llama tu mejor amiga o tu mamá o tu prima y te dice, cónchale, que nos vamos a reunir este fin de semana, el sábado en la tarde, vamos a hacer una parrillada, no sé qué y tal. Y tú le dices, cónchale, de verdad, me encantaría, pero no puedo ir porque es que tengo que limpiar la casa y si no la limpio, hoy se me acumula para toda la semana y no voy a tener más tiempo y tal, cónchale, pero tú eres así, tú siempre sales con esa excusa y nunca vienes y entonces uno pasa muchísimo tiempo y no te ve y te empieza a martillar con eso, ¿no? Entonces tú tienes dos opciones. Tú decides ir o decides no ir. Son las únicas cosas que puedes hacer, ¿no? Bueno, digamos que tú decides que sí vas a ir. Si vas, tienes dos opciones. La primera es que vayas, pero te sientas culpable por haber ido, porque, entonces, que la casa, que no la limpié, y entonces ahora, y no disfrutas el estar en ese lugar porque estás pensando en las cosas que dejaste de hacer en tu casa. Esa es una opción. La segunda opción, dentro de tomar la opción de que si vayas, es que tú vayas y asumas la responsabilidad de que dejaste eso sin limpiar o quizás limpiaste antes de haberte venido, medio acomodaste las cosas un poco antes de haber salido, también puedes hacerlo, pero que no lo hayas hecho y tú sabes que lo dejaste allí y que es tu responsabilidad buscar el tiempo para arreglarlo, no es culpa de nadie. Tú decidiste que no ibas a dejar de hacer eso y que entonces tienes que reacomodar tu tiempo en la semana para poder hacerlo, no es culpa del otro.
La otra opción que tienes es que decidas que no vas a ir, que te vas a quedar en tu casa y que vas a quedarte haciendo lo que tienes que hacer. Aunque tengas demasiadas ganas de ir a esa parrillada, no vas a ir. Esa es la otra opción que tienes en principio. Aquí, ¿qué es lo importante y dónde está la culpa? Es importante darte cuenta que tú eres quien decide finalmente si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Si lo vas a hacer, no puedes echarle la culpa a la otra persona que te está invitando, porque es verdad que esa persona te puede estar manipulando y hay que estar muy atentos con esa manipulación que nos hace el otro y con esos reproches que nos hace el otro y eso que nos hace sentir culpable. Él está actuando como un culpador, él te está diciendo, cónchale, pero es que tú nunca vienes, pero es que tú nunca vienes. Tienes que estar atento. Él lo está haciendo, o esa persona, ella lo está haciendo, es verdad. Pero la decisión de ir o no es tuya, totalmente. Puede pensar lo que le dé la gana, pero tú eres quien decide si vas a ir o no vas a ir. Y si vas a ir, asumir la responsabilidad de lo que ir conlleva. No es ir y entonces ahora es mi culpa porque yo que vine, porque ahí es tu culpa que me hiciste venir, o ay yo pobrecita que entonces vine y ahora tengo que... No, tú decidiste ir y lo asumes y punto. Entonces allí es muy importante donde sitúas la culpa y donde sitúas la responsabilidad. Pero entonces, ¿cómo yo puedo afrontar esta culpa? Sobre todo, este sentirme culpable, sobre todo cuando son cosas mucho más complejas, mucho más profundas, ¿no? Porque quizás en este ejemplo que te di, sí, es un ejemplo cotidiano, pero no te sientes tan culpable tampoco. Pero hay otras cosas en las que la culpa es un poquito más difícil y que es, por ejemplo, la culpa que yo tengo y de la que te quiero conversar un poco, hablando de los 4 pasos que puedes dar para afrontar esa culpa. El primer paso es analiza cómo actúa la culpa en tu vida. En la situación en la que yo me siento culpable es el no estar cerca de mi hijo. Y es verdad que es una decisión que yo tomé de manera muy consciente, muy bien pensada, pensando en las posibilidades que se pueden abrir estando yo en este otro país y que a la vez yo le puedo ofrecer a él para ahora y para más adelante, pensando en lo que yo quiero porque yo quería vivir aquí en España y pensando en que para mí es lo correcto y es lo que yo siento que quiero hacer. Pero ¿dónde reside la culpa? En que a pesar de que yo lo dejé con su papá, que sé que es una persona que se preocupa mucho por él y que se esfuerza bastante porque él esté bien, yo me siento culpable de darme cuenta que yo le hago falta y que él necesita de mí y yo no estoy ahí para él. A mí eso me genera culpa. Y es algo que no puedo cambiar, por lo pronto no lo puedo cambiar. Hay cosas que tienen que pasar para que esa situación cambie. Y bueno, ¿cómo manejar esto? Porque a mí me pasaba que yo decía, pero si yo tomé esta decisión de manera tan consciente y tan sabiendo que era lo que quería hacer. Pero bueno, precisamente levantando esta información fue que me di cuenta, claro, pero te sientes culpable porque te das cuenta que le hace falta, te das cuenta que él quiere estar contigo. Entonces, yo la verdad hago estos videos también mucho para analizarme yo y para trabajarme yo, para darles en el camino lo que puede y lo que tenga a mano, pero mucho también es para trabajarme a mí y me funciona bastante. Entonces lo primero es analizar cómo actúa esa culpa en ti. Para conocer la raíz de la culpa es importante saber cómo se te está manifestando, especialmente en tu diálogo interno. Y en este caso, ¿de qué manera me dice a mí? Si me dice, tú eres una mala madre, ves que tú lo hiciste, ves que tú lo dejaste, ¿qué me está diciendo mi diálogo interno? Pregúntate cómo se evidencia esa culpa en tu día a día y si notas que esa voz aparece antes de interactuar con tu entorno y condiciona tu interacción. Si eso que te dice a ti, eres una mala madre y estás mal, hace que tú actúes distinto delante de otras personas, por aparentar, por lo que fuere, porque tu culpa puede ser distinta a la mía y seguramente tu culpa es algo distinto a lo mío y lo puedes ubicar exactamente en la culpa que estás teniendo. Lo otro es reflexionar en esto, en esta culpa que estás teniendo, te va a ayudar a cuestionarte el por qué haces determinadas cosas contigo, las cosas que te dices y las cosas que haces y con los demás, si tú estás actuando a través de esa culpa y por lo tanto podrás saber si nace de una falta hacia tus valores, si tú te sientes culpable porque estás faltando con tus valores
o porque está faltando a la opinión de otras personas. Y a mí me ha pasado en esta culpa en particular que sí, o sea, pasa que lo que los otros dicen y piensan, también tú te lo comes un poco. Y a mí me ha pasado que yo tengo mucho la pelea de que siento que yo sé que los demás me ven como una mala madre, pero realmente yo no sé si ellos me ven de esa manera. Yo supongo que ellos me ven de esa manera. Y lo supongo porque de pronto yo, cuando vi a otras madres que tomaron una decisión como la que yo tomé, fue eso lo que pensé. Entonces allí es el juicio del otro o el juicio o el mío. Es un poco como, ¿cuál es el juicio que está privando? ¿Yo me estoy dejando llevar por la opinión de terceros o por la opinión que yo creo que los terceros tienen pero que yo también comparto? Entonces, si es así, en realidad es de mis creencias. Allí es un tema, ¿no? Es como un limbo que hay allí y una situación que se hace un poco compleja, pero que hay que analizarla, hay que sentarse a pensar en ella para poder superar esta culpa que tienes o para poder llevarla de mejor forma, no llevar la gran piedra encima, sino bueno, entender lo que las cosas significan y cómo van a ser. Mira, esto está sonando porque yo agarré, como hablo tanto, puse un temporizador y ya sonó el temporizador y todavía no he terminado de explicarles, pero aquí me apuro para que no sea tan largo el video. El segundo paso que puedes hacer para afrontar la culpa es aceptarla, aceptar que sientes culpa. Para dejar ir la culpa debemos aceptar qué o quién nos causa ese sentir y asumir la responsabilidad de trabajar en un cambio que nos permita soltar. Si yo no identifico qué es lo que me está haciendo sentir culpable o quién me está haciendo sentir culpable, no puedo trabajar la culpa, no puedo salir de ella. Yo tengo que identificar qué es, quién es, para poder trabajar. Si en el pasado, en nuestra vida, tuvimos algún culpador, es importante hacer una diferencia entre lo que nosotros creemos y lo que opina la otra persona. Porque como te digo, se trastoca un poco, se difusa un poco, o sea, lo que yo pienso y lo que piensa el otro, ¿será que yo termino pensando lo que el otro piensa? Pero eso pasa en algunas ocasiones. En otras ocasiones pasa que puede suceder que tus padres piensen que tú tienes que ser madre y tú no quieres ser madre. Entonces, ¿quién piensa que yo debo ser madre? ¿Tú o yo? Si lo piensas tú, ese es tu peo, no es el mío. Yo, por lo mío, yo no quiero ser mamá por tal cosa, si fuese el caso. Entonces tú no lo eres y no te sientes culpable por no serlo. Pero si tú le compras la idea al otro, pues sí lo vas a hacer. Y la aceptación, el aceptar esto, es primordial para recordar cuáles son nuestras prioridades y lograr poner un alto sobre los terceros que nos hayan hecho sentir culpables. Si a ti tus padres te están pidiendo tener un hijo y tú no lo quieres tener, en el momento en el que tú te das cuenta que son ellos los que quieren que tú lo tengas, pero tú no, tú te dejas de sentir culpable. Yo no me siento culpable porque tú estás poniendo unas expectativas en mí, no soy yo, eres tú quien quiere que lo haga. Y entonces ahí al hacer la diferencia, pues sueltas bastante de la culpa. El tercer paso también es tener cuidado con lo blanco y lo negro, con los extremos. En los extremos no están. Yo siento que siempre todo está en los grises. Nada es completamente bueno ni nada es completamente malo. Todo tiene un poquito de las dos, como el yin y el yang. Al momento de aceptar tu responsabilidad, recuerda evitar pensamientos polarizados que podrían surgir de allí. Y por ejemplo, en mi caso, cuando yo pienso, no, pero es que eres una mala mamá, también pienso, ¿sabes? Yo estoy buscando un mejor futuro para mi hijo y en este momento la forma que tengo de hacerlo es esta. E igual, hoy en día me sigo ocupando económicamente de él, lo sigo llamando casi todos los días, hablo con él 1 hora, 1 hora y media, le pregunto cómo está, o sea, hay otras cosas que también, que hacen que esa mala madre, eres una mala madre, no, mira, pero también hago esto y también está esto acá, nada es blanco o negro, nada. Siempre hay grises, siempre hay matices y es importante situarse allí, porque ahí es donde realmente estamos. Entonces aceptar la culpa debe ir acompañado de perdonarnos y de dejar ir. O sea, si ya yo decidí venirme para acá, bueno, perdonarme a mí por lo que pueda causar y actuar en lo que pueda reparar si es necesario. Evitar buscar la aprobación de todos porque siempre va a haber muchísima gente que no va a estar de acuerdo con la decisión que yo tomé y bueno, es mía, es mi decisión y yo soy responsable de ella y yo la asumo y la acepto. Porque bueno,
la culpa está hecha para ayudarnos a adaptarnos a la sociedad, pero no para que carguemos o sea, es adaptarnos a la sociedad, pero no ajustarnos a los deseos de todo el mundo, o sea, o de otras personas. Yo no le estoy haciendo ningún daño a nadie. Sé que sí estoy afectando a mi hijo en su crecimiento, pero procuro estar presente lo más posible y emocionalmente creo que estoy presente más que muchas otras personas que lo tienen al lado todo el día, porque el tiempo que comparto con él es en exclusiva. De hecho, siento que hoy en día quizás le presto incluso más atención de la que le prestaba en muchos momentos cuando lo tenía al lado, porque de pronto tenía que estar trabajando en el momento que él estaba al lado de mí y yo no podía prestarle atención a todo lo que me decía. En cambio, hoy en día, cuando yo lo llamo, esa hora que hablo con él, mi atención está completamente puesta en él y en lo que él quiere de mí. Entonces, grises, son grises, igual me hace falta, igual lo quiero abrazar, igual lo quiero besar, igual él me quiere abrazar y él me quiere besar, pero bueno, hay sus tonalidades. Es importante que seas fiel a ti mismo, porque no puedes, y en ese ser fiel no dañar a nadie psicológicamente, ni a ti ni a otros. O sea, eres fiel contigo, pero eres sensato también en esa fidelidad que tienes. El cuarto paso es sanarla. Evadir esta emoción solo va a terminar porque tú tengas una explosión de enojo, de ira y que te sientas mal. O sea, que eso se dispare la culpa de manera que no la puedas gestionar. Entonces es importante que una vez reconozcas que tienes esta culpa, tomes el tiempo necesario para sanarla, para pensar en ella, para reflexionar, para ver qué puedes hacer al respecto. Y pregúntate qué acciones responsables puedes hacer para liberar la culpa que nace de ti. Recuérdate a ti misma quién eres y ser tú misma. Y enfócate en ser tú misma. Perdónate y ten en cuenta tus valores al actuar en el futuro, porque si fue que en algún momento si es que tú te sientes culpable porque en algún momento actuaste rompiendo tus normas y tus valores, entonces trata de tenerlos más presentes y comprométete contigo a no hacerlo de nuevo, a actuar siempre en función de tus valores y de tus principios. Y evita, por supuesto, siempre transgredir la moralidad complaciendo a otras personas, porque quizás lo que la otra persona quiere de ti y por lo que te hace sentir culpable son cosas que tú no quieres para ti. Y me pasó en aquella primera relación de maltrato. Me hacía sentir culpable por cosas, pero quizás yo hacía cosas que estaban en contra de mí, de lo que yo quería. Y permitir eso, pues, también está mal y hay que sanarlo. En pocas palabras, y para resumir de todo lo que hemos hablado hoy, que creo que he podido hablar un poquito menos tiempo, la culpa, para nacer, tiene dos fuentes: el incumplimiento de una creencia o la acusación de un tercero, que se ve en la figura del culpador. Y sentir culpa, al final de todo, es una elección personal y es la base de hábitos dañinos que podemos cargar por largo tiempo si no la dejamos ir. Si nosotros nos quedamos en sentirnos culpables, vamos a empezar a hablarnos mal a nosotros de nosotros y eso daña completamente nuestra autoestima y nos hace daño y nos socava. Entonces es importante siempre sanar esta culpa que puedas estar sintiendo. Como siempre, no olvides, por favor, suscribirte, darle a la campanita para que te avise cuando salgan nuevos videos de estos en los que espero que puedas estar aprendiendo y que puedas estar creciendo y que te puedan estar ayudando en que lleguen a ti en un momento en el que te hace falta o que tú se lo envíes a alguien en el momento en que consideres que esa persona le haga falta. Compárteselo, envíale la información, quizás puede ayudarle en eso, en lo que está pasando. Coméntame tus sugerencias, tus quejas, lo que tú quieras, pero coméntame algo, hazme saber que me estás viendo, hazme saber que estoy aquí para ti y que tú te estás dando cuenta. En el próximo Filofanita vamos a hablar de la exigencia, el ser perfectos. Nos exigimos y nos exigimos para ser perfectos. ¿Qué tan bien está? ¿Qué tan mal está? No lo sé. Lo veremos en el próximo Filofanita. ¡Chao!